Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Hola, profe, buen día. Buenas, Francisco, ¿cómo estás? Francisco Smith, Yael, Alfonso, Osvaldo, Bruno, ¿qué tal? Seguiré aquí admitiendo a gente. Mariano, Osvaldo en el chat, buenas noches. Recuerden que está prendido el chat. La clase pasada, debo admitirlo, la ignoré y tengo que estar más pendiente del chat. Estamos queriendo ver si en Highbridge damos algunas clases en formato tipo streaming. Eso como que obliga al profe o a quien está hablando a estar más pendiente de la sección de comentarios o del chat. Y creemos que puede ser un formato ahí luego cuando lo piloteemos seguramente lo verán. Polo, buenas. Mariano, Itzel, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, oigan, en lo que sigue entrando la gente, les hago la invitación como siempre, justo Juan Manuel, creo que sí está bien tu referencia, como War Rooms, tipo como estos streamings de Twitch, que probamos ya un par, pero a ver, para otras clases a ver cómo nos funciona. Como siempre haré la invitación de quien pueda prender la cámara, lo haga, lo apreciaré muchísimo, ver sus rostros, aunque estén en casa, estén haciendo otras cosas, la verdad me ayuda a mí a tener un poco el pulso de cómo va la clase y qué tanto aburre mi voz, y también para conocernos. Entonces, anímense, Generación Z, anímense a prender la cámara. Este que no sé que no es un ask favorito, pero ojalá puedan hacer. David, ¿qué tal? Buenas, Jesús, Daniel. Oigan, muy bien, pues en lo que sigue entrando más gente, nosotros empezamos porque hay mucho que cubrir y también hago siempre el recordatorio de recordar manejarse con muchísimo respeto, porfa, ya sea si prenden el micrófono o bien si ponen algún comentario en el chat. Déjenme, perdón, cerrar rapidísimo este chat para que no esté molestando toda la clase. Muy bien, ¿alguien se anima, antes de empezar con el tema de hoy, se anima alguien a hacer un recap, un resumen de la sesión anterior? Ya sea para que quien no estuvo tenga un recap o bien como un trabajo de metacognición para recordar y ponernos todos al día de recordar todos lo que platicamos la sesión pasada. ¿Algún voluntario, voluntaria? Venga, Francisco, te escuchamos. Pues la sesión pasada estuvimos viendo un poco muy en general toda la historia humana, desde cómo empieza incluso pues la creación del universo, el planeta y cómo nos fuimos desarrollando como especie desde la evolución y qué es lo que nos hace resaltar en el reino animal, en el planeta, las Ujú. características nuestras como especie enfocándonos en las ficciones, cómo Ujú. somos capaces de imaginar y de anticipar el futuro. Primero nosotros imaginando qué es lo que puede pasar a partir de sintetizar los datos que nos da el entorno de nuestras vivencias. Ok. Perfecto, mencionaste ficciones, cooperación, me encanta. Recuerden que al centro también está entender el proceso evolutivo. Si bien hicimos un recap de cómo llegamos aquí, cómo fue el proceso evolutivo, que lo sabemos porque hemos estudiado hacia atrás, antropólogos, científicos y demás, hay suficiente evidencia como para confirmar cómo ha sido nuestro camino evolutivo. Pero de pronto entender ese algoritmo de Darwin que mencionábamos la clase pasada nos puede o sea, podemos ver hacia adelante, ¿no? O sea, es probablemente un poco egocéntrico creer, o sí, no sé, depende de cada quien, ¿no? Que Homo sapiens o que todos nosotros aquí somos miembros de una especie que es el final de la evolución en el universo, ¿no? Y que no va a haber ninguna iteración evolutiva después de nosotros como somos hoy en día. Y a lo mejor es egocéntrica esa visión, es muy humanista por ser redundante, pero de pronto puede haber interacción con el ambiente, como bien menciona Francisco, o interacciones con nuevas tecnologías que puedan empezar a dar pauta hacia
dar señales hacia dónde podría ir un siguiente proceso evolutivo, ¿no? Siguiendo ese algoritmo de Darwin que empieza con mutación, adaptación, reproducción, ventajas competitivas y después finalmente la evolución por selección natural. Vimos la importancia de ficciones. Hoy volvemos a tocar un tema de ficciones porque tiene que ver con cómo evolucionó nuestro cerebro. Platicaremos sobre eso. Y recordarán que en todas esas sesiones, quien no lo tenga todavía muy claro a nivel personal, creo que estas sesiones o este curso puede ser una buena guía para que cada quien se haga la pregunta de, oye, soy una persona optimista o pesimista respecto a la tecnología. Y después, recuerden, hablamos que dentro de los que se consideran optimistas, se pueden hacer la siguiente pregunta de si son aceleracionistas o si son largoplacistas, ¿no? Hablé un poco de eso la sesión pasada, pero será algo recurrente para quienes no estuvieron. Estaré exponiendo a qué nos referimos con largoplacistas o aceleracionistas, ¿no? Claro, son dimensiones muy simplistas, pero bueno, ayuda a tener algún marco de referencia para cada quien, porque ahí puede también emanar muchas decisiones públicas, políticas o éticas, inclusive que vayamos a tener conforme vayamos interactuando con nuevas tecnologías. Y justo la sesión de hoy, pues, es la relación histórica entre tecnología y sociedad, yéndonos todavía para atrás. A partir de la siguiente sesión, el próximo lunes, vamos a empezar a hablar ya de tecnologías digitales y un marco hacia adelante. La de hoy es la última en la que todavía hacemos un viaje milenario hacia atrás para todavía recalcar algunos puntos. ¿Sale? Muy bien, gracias. Si eras tú, ¿verdad, Francisco? Por ese recap. Muy bien, objetivos el día de hoy. Vamos a reflexionar sobre el proceso iterativo entre la tecnología y la evolución humana. Ya hablamos de cómo es el proceso evolutivo, cómo llegamos a ser Homo sapiens y qué podría venir después, pero ahora veamos qué rol jugó o si jugó un rol o no la tecnología en ese proceso evolutivo, ¿no? Y ahorita haré una pregunta provocadora a ver qué les parece a todos. Segundo objetivo, vamos a identificar el surgimiento de las primeras grandes tecnologías y reflexionar sobre su inevitabilidad. Y aquí es la primera vez que voy a tener este concepto de inevitabilidad cuando hablemos de las tecnologías. Lo recalco más en la sesión del lunes, pero es un tema fascinante pensar si una tecnología a veces creemos que sucedió de manera azarosa o no, o bien una tecnología que inventamos o que estamos ocupando, no había ninguna forma en que no fuera a existir y por eso es inevitable. Y ahorita pondré algunos ejemplos de inevitabilidad o no de algunas tecnologías y nos da un marco para pensar si las tecnologías digitales de hoy son inevitables o no. Y el tercer objetivo es analizar el punto de inflexión histórico que marcó el inicio del crecimiento y progreso de la humanidad, identificando sus causas fundamentales. Muy bien, la introducción de esta clase siempre cuento, y lo pueden leer aquí, pero lo voy a tratar de resumir, que es un ejemplo que está en muchos libros y ayuda a entender la no linealidad que ha habido en el progreso de la humanidad, sobre todo en los últimos 2 o 3 siglos. Porque el ejercicio mental va de esta manera. Si una persona, por ejemplo, que vivía en una ciudad de Mesopotamia, digamos en Uruk, en el año 4000 antes de Cristo, o sea, hace 6000 años, em, si esa persona se subiera a una máquina del tiempo y viajara 4000 años en el tiempo y se bajara de la máquina del tiempo en el año cero, ¿no? Asumamos que, para simplificar lo que es el año, los tiempos de Jesús de Nazaret, ¿no? Hay 4000 años de distancia entre esa persona que vivió en Uruk y de pronto llega a la época de Jesucristo. Se bajaría de la máquina del tiempo y seguramente le impresionaría uno que otro cambio, una que otra iteración de protocolos sociales, pero de pronto es una persona que podría seguramente vivir la vida y ser productivo y más o menos acoplarse a la vida, aunque haya 4000 años de diferencia. ¿No? No hay gran tecnología nueva que aprender, no hay grandes cambios en cómo se lleva a cabo la medicina, cómo se lleva a cabo los temas de salud, de alimentación.
En fin, por ahí tendrá que aprender un par de palabras nuevas, pero puede ser una persona funcional en una sociedad con 4.000 años de distancia. Si ponemos el mismo ejemplo, por ejemplo, de un mexicano que nace hace 200 años, en la época de Morelos, y se sube a la misma máquina del tiempo y viaja 200 años en el mismo México independiente, pero 200 años después, a hoy, el 2026. este, Claramente creo que todos estamos de acuerdo de que sería una persona que le costaría mucho trabajo, por más que hable español, mucho trabajo, ser una persona funcional en este nuevo mundo. Sí, estaría completamente desconectado de qué implica, qué implicaciones tiene la salud humana. No, estaría muy difícil la curva de aprendizaje de todas las tecnologías y formas de vida que tiene que adoptar. De pronto, muy probablemente no se podría adaptar a este nuevo mundo. Em, Hay la diferencia de tiempo, uno es 200 años y otro es 4.000 años. Es 20x la diferencia en ese ejemplo de tiempo que estoy poniendo. Te habla entonces de que no ha sido lineal el progreso y probablemente en los últimos años inclusive se ha acelerado. Y con eso entonces, probablemente lo respondemos al final de la sesión o en las siguientes sesiones. Los invito a pensar en dónde hubo esos puntos o en dónde está ese punto de inflexión que de pronto parece romper con la linealidad del progreso. Les acaba de compartir Saori el cuaderno, la liga del cuaderno en el que estoy yo. Porque por ejemplo aquí ya tengo una encuesta para que puedan ahí estar en el mismo cuaderno y a partir de la próxima clase creo que hay más encuestas. Pero bien, hablemos entonces, esa fue la intro, hablemos ahora de tecnología, ¿sale? Y primero vayamos a definir tecnología. Tengo aquí un par de definiciones. La primera la saco de la RAE, que nos dice que es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. ¿Por qué estoy leyendo estas definiciones? Para que ustedes vean que se puede definir de formas muy distintas y todos ocupan palabras diferentes para definir lo que es tecnología y entonces pareciera que la tecnología cuesta trabajo definir. Pero a ver, entonces la RAE pone la parte aquí, teorías y técnicas, y lo conecta con el conocimiento científico. Si la RAE nos está diciendo que la tecnología entonces es una forma de materializar el conocimiento científico. Si le preguntas a GPT-4, o sea, una versión antigua de ChatGPT, te decía que es la aplicación del conocimiento para resolver problemas y crear herramientas y sistemas. ChatGPT ya no lo está ligando, ya no está mencionando la palabra ciencia o conocimiento científico y está yendo sobre todo más a la aplicación del conocimiento. Una definición famosa de Joel Mokyr, que es un economista, te diría que tecnología es cualquier cambio en la aplicación de la información al proceso de producción de tal manera que aumente la eficiencia, lo que resulta en la producción de una misma cantidad de productos con menos recursos, es decir, costos más bajos, o en la producción de mejores o nuevos productos. Prácticamente se está diciendo que es cualquier cambio en la aplicación de información. Que nos hace hacer más con menos, y así define tecnología. Y por último, la definición de Peter Thiel. Peter Thiel es el fundador de PayPal y para los que son aquí muy metidos en las noticias de tech, es un tipo súper famoso porque es de los que fueron los primeros socios de Elon Musk y es un tipo que la verdad hoy en día es muy polémico por tener ahí un perfil medio siniestro, ya inclusive metiéndose en la política americana, pero un emprendedor y un inversionista de los más famosos de nuestras épocas, y él dice, cualquier nueva y mejor manera de hacer las cosas es tecnología. Ya no está ligado a ciencia, ya no está ligado ni siquiera a sistemas como lo estaba proponiendo GPT, no lo está ligando necesariamente a producción como lo está haciendo Mokir, está diciendo cualquier forma de hacer las cosas de manera distinta es tecnología. ¿Sale? Y aquí les pregunto con cuál de estas definiciones se identifican más, que me llama la atención que la mayoría en de las últimas sesiones de Highbridge, la mayoría le ha gustado la de GPT y muy popular también la de TIL, que es la de TIL se me hace como la máxima abstracción de esta definición, ¿no? Todo cabe en la definición de Peter Thiel, pero tiene relevancia el cómo vamos a definir lo que es la tecnología, porque quiero hacer esta pregunta provocativa y a ver si alguien, Francisco, no sé si
ahorita te paso la palabra, pero hago la pregunta y de lo que voy a tratar de platicar. ¿Quién creó a quién? ¿La tecnología a los humanos o los humanos a la tecnología? Es provocadora porque puede sonar absurda la pregunta, pero hay un camino creativo para argumentar la que parece la respuesta contraria, ¿no? La respuesta de la tecnología creó a los humanos, parecía que no tiene sentido. No pretendo, y aquí hago rapidísimo un paréntesis. Nada de lo que yo comento aquí en clase es necesariamente lo que Martín cree, mucho menos lo que Hybrid cree, ¿no? O sea, a veces yo estoy en un rol donde hago preguntas provocativas porque nuestro objetivo principal es desarrollar habilidades de análisis crítico y no hay como una respuesta correcta o incorrecta y sobre todo trato como de empujar y ser provocador, ¿no? Pero hay un camino aquí para argumentar la que parece la respuesta contraria. ¿Alguien quiere darle argumentar a quién creó a quién? O sea, que es claramente humanos creamos tecnología o claramente la tecnología creó a los humanos. ¿Alguien se avienta ahorita o no? Francisco, ¿tú querías comentar algo sobre esto o algo anterior? Adelante. ¿Ahí me escuchas, Francisco? Creo que no te Ah, sí, escuchamos. perdón, se desconectó el Ahí micrófono. estás, ahí estás. Eh, pues ya de paso comento también esta misma pregunta, que también me parece muy interesante. Eh, pues yo sí creo que nosotros creamos la tecnología, aunque sí me imagino que el punto contrario puede ser muy interesante, Ujú, más que nada por como la hemos visto como la naturaleza, los animales realmente ha sido muy pocos los que pudieron haber desarrollado algo fuera de sus parámetros naturales establecidos, ujú, como no sé si alguien vio el caso de, creo que eran chimpancés o monos que estaban desarrollando métodos para curarse, como muchas otras especies también, pero también herramientas y formas de, por así decirlo, refinar material para esas mismas medicinas. Y era muy interesante cómo ellos ya estaban evolucionando y estamos viendo ese proceso en vivo. ujú, Pero algo que también quería comentar sobre las definiciones de tecnología y algo que encontré me pareció muy interesante y que quería compartir y que estaba viendo al responder el checkpoint uno ujú. Dale. fue lo mismo de diferentes definiciones de tecnología, que los griegos veían la tecnología no como las máquinas, no como máquinas o como las creaciones, Ujú, sino que venía del tecne, de que era de tecne era arte, oficio, destreza y ujú, logia, de estudio, tratado, razón, siendo para ellos la tecnología la organización lógica del pensamiento para llevar a cabo X cosa, sea un carpintero, un escultor, un médico, lo que sea que implicara un razonamiento lógico Se parece a para esta crear algo. definición, ¿no? A la de GPT, aplicación de conocimiento para resolver el problema y crear herramientas y sistemas. Creo que se parece a esta de GPT, correcto. Ujú, Sí. ujú, Y que ahí no se centraba tanto en las creaciones, sino en no, el pensamiento. Y luego, pues ahora la definición que nosotros le damos de crear las máquinas, lo vemos como una extensión de nuestro ser, ¿no? El ujú, auto sería la extensión de las piernas, las fotos, videos, el libro sería una extensión de la memoria, pero algo que me pareció muy interesante, que para mí realmente la definición sería una combinación de todo esto, ujú. era de un filósofo que no veía la tecnología ni como la forma en la que llegamos a hacer las cosas, el pensamiento que tenemos, ni lo que hacemos, sino una forma de ver el mundo. Decía, habla del significado último de la palabra tecnología, no como el pensamiento que ejercemos para hacer y crear, ni como una herramienta, sino como una visión humana del mundo. Dejamos de ver la naturaleza como un entorno inamovible o como una reserva. Se convierte Ok, en recursos sin explotar con potencial de transformación, los cuales pueden servir a nuestra capacidad de pensamiento y objetivos. ok, me encanta. Y en esa última definición creo que sería entonces la tecnología una creación completamente humana, ¿no? En esa última definición. Buenísimo, gracias, gracias por eso. Y déjeme, había una mano, había alguien levantado la mano primero, creo que era Daniel, si mal no recuerdo, para respetar el orden, pero ya la bajó.
Creo que ibas tú después, Roberto, una más y espérenme, Eric Itzel, para la siguiente. Pero Roberto, particularmente tecnología y humanos, ¿quién creó a quién? Si lo puede hacer breve, te lo agradecemos. Va a ser medio contradictorio, pero creo que ambos se crean el uno al mismo. ¿Por qué? Primero, la tecnología creo que se descubre de tres maneras, porque se necesita una necesidad, se necesita cubrir una necesidad por accidente y por gusto. ¿Por qué por gusto? Porque, por ejemplo, en Alejandría, Herón inventó la eulipila, que era una esfera hueca con tubos curvos que giraba para calentarse el agua. Así que desde esa época ya existía el poder del vapor, mas nunca lo llegamos a utilizar. Por eso digo, se inventan de esas tres maneras. ¿Y a qué me refiero que ambos se crean? Nosotros como seres humanos creamos a la tecnología bajo los mismos tres conceptos que ya mencioné, pero a su vez la tecnología forma nuestra realidad, ya que sin muchos inventos que se han creado a lo largo de los siglos, tanto después de las Segundas Guerras Mundiales como lo que fue el Internet, y el carro, la rueda, no sería nuestra realidad actual. Por lo tanto, ahí se difiere un poquito en que nosotros creamos la tecnología, pero al final del día la tecnología también crea nuestra realidad en nuestro día a día y ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Va, perfecto. Gracias, Roberto. Tomaste ahí un approach en medio. Me gusta. Y antes de platicar las grandes tecnologías, ¿por qué esta pregunta que parece absurda? Me gusta lo que pone Jazz aquí en el grupo. Para el universo es evolución, para el ser humano tecnología, porque hay quien argumenta que la evolución no es más que la transmisión de información. Si maximizas información, priorizas el proceso evolutivo y puede parecerse algo a un proceso tecnológico. Entonces hay quien argumenta eso, Jazz. Me gusta. Pero déjeme darle un poco más de contexto a la relevancia de esta pregunta que ha tenido, que ha estado de moda en los últimos años por lo siguiente. Quienes contesten o quienes, digamos, militen en la idea de que la tecnología es meramente un proceso humano, una invención humana, da un poco da un poco más de certeza de que podemos controlar el destino de la tecnología. Si es algo que nosotros creamos, es algo que nosotros podemos regular, contener y controlar. Si la tecnología es algo que sucede de manera paralela, como argumentaba ahorita el compañero, ¿no? O sea, que es algo que existe, coexiste con nosotros, no necesariamente lo inventamos nosotros. O bien la otra, la tecnología nos creó a nosotros, sería entonces un proceso que está fuera de nuestro control, está fuera de nuestras manos pretender controlar el fin último de la tecnología. ¿No? Eso te puede llevar en un camino pesimista a decir, oye, un tema como la inteligencia artificial, entonces ya llega un punto en el que no la vamos a poder controlar, porque es un proceso tecnológico que eventualmente nos va a salir de las manos, pero la tecnología nunca estuvo en nuestras manos. Ese proceso era algo que nosotros íbamos un poquillo descubriendo y articulando, pero nunca fue realmente algo que nosotros podríamos controlar. Entonces, donde militemos, tiene implicaciones hacia qué tanto control creemos que podemos tener sobre la tecnología. Y hablemos entonces de un par de tecnologías para sumar a este argumento, porque creo que más fácil pensar, es más fácil pensar que la tecnología es algo que nosotros creamos, ¿no? Eh, por ahí puede haber evidencia de que somos nosotros consecuencias de la tecnología. Déjenme platicar, por ejemplo, de la primera gran tecnología que es domesticar el fuego, ¿sale? Y vean lo consecuente que es el fuego. Esta obra de Prometeo, quien es el dios que nos entrega, le entrega el fuego a la humanidad y la humanidad entonces no sabe, digamos, controlar el fuego y nos destruye el fuego. Y por eso Oppenheimer se le conoce como el Prometeo americano, ¿no? O sea, es la siguiente vez que los dioses, en este caso los dioses de la ciencia o la ciencia, nos dio el poder del nuevo fuego, de la bomba atómica, y que es una tecnología que va a terminar destruyéndonos a nosotros, ¿no? Vean lo consecuente que es el fuego de la siguiente manera. Es una gran tecnología y muy consecuente en nuestra historia. Antes de domesticar el fuego, las habilidades y el poder de cualquier animal dependían de sus cuerpos, la fuerza de sus músculos, el tamaño de sus colmillos, el largo de sus alas. Cuando los primeros humanos
logran domesticar el fuego, se obtiene por primera vez el control de una fuerza sin límites. El fuego ya no está limitado a la estructura y a las limitaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? En unos minutos, una persona puede destruir un bosque entero, ¿sí? Eso, usar el fuego entonces abre la brecha entre humanos y el resto de los animales, ¿sale? Y aquí el fuego tiene una relación todavía más íntima con nosotros porque algunos investigadores, y esto es todavía una corriente, hay quienes no le dan tanta importancia, no importancia, hay quienes no ven el fuego tan consecuente en nuestra evolución, en la evolución de nuestro cerebro, pero hay toda una literatura que le da no nada más peso, sino le atribuye completamente al proceso de domesticar el fuego, a la evolución de nuestro cerebro. Yo les comparto aquí, déjenme adelantarme. em, Aquí, por ejemplo, vean esta TED Talk, dura 12 minutos. Yo nada más voy a ver esta gráfica, está buenísima esta TED Talk, donde esta neurocientífica lo que nos expone de manera muy pedagógica en esta TED Talk es, vean, en el eje de esta gráfica, en el eje de las X son millones de años y en el eje de las Y es el tamaño del cerebro humano o de nuestros ancestros, ¿sí? Y vean cómo durante millones de años fue pasando el tiempo y sí, el proceso evolutivo nos llevó a que cada vez nuestro cerebro iba aumentando en tamaños, iba entonces también aumentando el número de neuronas en el cerebro. Em, si recordarán, en la clase pasada hablamos que nosotros, Homo sapiens, evolucionamos hace 300.000 años. Hay evidencia de que los primeros Homo sapiens aparecen hace 300.000 años, pero nosotros o nuestros ancestros lograron domesticar el fuego o inventaron la tecnología del fuego, ¿sí? Hace aproximadamente 2 millones de años. O sea, 1,3 millones de años antes de la evolución de Homo sapiens, nuestros ancestros domesticaron el fuego. Y vean el fuego que a su vez trajo el cocinar nuestra comida, es lo que de pronto cambia el crecimiento de manera exponencial del tamaño de nuestros cerebros, ¿sí? Lo importante aquí a recalcar es que domesticamos el fuego, o sea, creamos esta gran tecnología que de pronto definió cómo evolucionaba nuestro cerebro y eso es antes de que nosotros, seres humanos, Homo sapiens, como nos conocemos hoy en día como especie, apareciéramos, inclusive 1,3 millones de años antes, ¿sí? Entonces, el argumento que hacen a veces algunos más como del lado poético es, pues somos hijos del fuego también, sí, o sea, el fuego fue quien dio pauta a la evolución poco a poco de nuestro cerebro. Y como ya hablamos en la sesión pasada, el cerebro de Homo sapiens, a diferencia del cerebro de Homo erectus, de neandertales, que también eran, digamos, tenían ya forma de culturas bastante avanzadas, lo que sí no podían hacer, o estamos medio convenciéndonos de que es la diferencia entre nosotros, es tener un cerebro capaz de crear ficciones. ¿Sí? Y capaz de soportar esa forma de comunicación poniendo al centro cosas que no existen en la realidad objetiva, ¿sí? Ese cerebro entonces es consecuencia de este crecimiento en el tamaño del cerebro, consecuencia de haber domesticado el fuego millones de años, 1,3 millones de años atrás, antes de aparecer, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, evidencia o para un argumento, alguien que quiere escribir, tomar el lado de la tecnología crea al humano, ¿sí? La tecnología nos permitió evolucionar a nosotros, Homo sapiens. No se pierdan esta TED Talk, está buenísima. Muy bien, la mano humana, por ejemplo, es otro órgano que evolucionó en parte como respuesta a la tecnología. Y la mano humana con el pulgar oponible también es previa a la llegada de Homo sapiens, ¿sí? Entonces, todos sabemos ahorita y aprendimos en clases que nuestro pulgar oponible nos hace mejor con las herramientas, ¿correcto? Pero como ya vimos el algoritmo de Darwin en la sesión pasada, había que entender que hubo un momento en el que nadie tenía pulgares oponibles y hubo una primera mutación, un primer ancestro nuestro que nace con un pulgar oponible. Y ese pulgar oponible de pronto es una mutación que después no está peleada con la adaptación en su entorno, con la reproducción y claramente tiene una ventaja competitiva.
que es de pronto tengo pulgar oponible y puedo agarrar un arma, convierto una tecnología en algo que me ayuda a mí sobrevivir por encima de los demás. Y entonces es mi código genético, ya con este pulgar oponible, el que se transmite. Y eso es un poco esta escena que nos regala Kubrick. Quien no ha visto la película 2001, Odisea en el espacio, se las recomiendo, una película de los 60, de lo más grande en ciencia ficción, porque tiene esta escena padrísima. La voy a poner para hacer el punto de nuestro primer ancestro que se dio cuenta que podía de pronto convertir por su pulgar oponible en tecnología algo que estaba ya a la mano de todos. Y espero que se escuche la música porque, a ver, voy a subir eso. ¿Se escucha el audio, Sao? No, No, no voy a poder, ¿verdad, Sao? Pero si no, pongan ustedes en su computadora y solo la dejo aquí la escena. Entonces, este ancestro, tío lejano de todos nosotros, este, tienen que ver la película, pero esta escena es de las más épicas en ciencia ficción, porque de pronto está viendo y empieza a juguetear con estos huesos, ¿sí? Lástima que no está la música. Y esta es la escena clásica que todos recordarán seguramente, ¿no? Miren, ahí va. Y ahí está. Y Kubrick nos los pone como un momento trascendental en la historia de todos nosotros hacia atrás. En la siguiente escena, no quiero spoiler muchísimo la película, en la siguiente escena, pues está este man ya con su tribu usando esto para aniquilar a la tribu vecina, ¿sí? Le dio entonces claramente una ventaja competitiva, la tecnología ya estaba ahí. Se puede argumentar que esa tecnología fue la que habilitó la permanencia y la evolución de este primo hermano de todos nosotros a ayudarnos a la evolución de hoy Homo sapiens. Sí. Em, y bueno, en la siguiente escena, la siguiente escena ya estamos en el espacio. Eso es todo lo que diré porque si no la han visto es tremenda película. ¿Sale? Entonces ahí hay un par de argumentos para los que estaban pensando o querían argumentar por el lado de tecnología creó a humanos. Y es claramente un proceso iterativo, pero hay algo ahí a explorar. ¿Sale? Entonces ya hablamos de la... Déjame, sí, justo, déjame... Eric, adelante, ¿quieres comentar algo antes de seguir con lo siguiente? Y estaba también arriba Itzel, ¿verdad? Si quieres, Eric y luego Itzel y seguimos. Y espérenme los demás. Adelante, Eric. No sé si puedo dar Eric, si no, adelante tú, Itzel. ¿Todavía tienes la participación, Itzel, o ya no? Sí, digo, básicamente era comentar sobre lo que estábamos hablando de la tecnología y justo tal cual, aquí aparece en la parte que nos compartiste de la película. La tecnología prácticamente es la materialización de la ciencia, por tal motivo esto existe mucho antes que nosotros, como se puede apreciar en el video, puesto que todo lo medible puede convertirse en ciencia. A partir de ese momento en el que nuestro primo Homo sapiens, Chango, empieza a ver, ¿no? Que puede crear pues un arma con eso, pues ya a partir de ese momento es algo que se puede medir, ¿no? En cuanto a los golpes, en cuanto a la fuerza. Entonces, a partir de ese momento se puede también crear algo tecnológico, ¿no? Perfecto, Itzel. Ahí me gusta lo que comentas y dejo esta pregunta para ti, para el resto del grupo. La tecnología, le podemos poner esa pregunta si es si va, precede a la humanidad o no. La ciencia, sin embargo, se podría hacer más el argumento de que ese sí es un proceso humano, ¿no? O sea, es nuestra forma de entender el entorno, de entender la naturaleza y de darnos explicaciones a nosotros de manera sistemática. Pero eso sí podría ser un proceso que emana de manera muy directa de la condición humana. ¿No? Pero por ahí está interesante porque muchas definiciones de tecnología lo ligan a la ciencia.
Y vemos entonces otras definiciones donde no se van por el lado de la ciencia, ¿no? Entonces eso lo dejo como comentario. Muy bien, vamos a la siguiente gran tecnología después del fuego, que es tremendamente consecuente. Y yo sé que esto lo hemos escuchado mil veces, ¿no? El fuego, agricultura y demás, pero dentro de esta narrativa espero sea, si no la primera vez, por lo menos una narrativa o un hilo rector que esté entretenido para pensar esos temas. Pero a ver, hace aproximadamente 12.000 años hay este cambio drástico sobre la Tierra en la que nuestros ancestros humanos, ya obviamente Homo sapiens, cazadores recolectores, se convirtieron en agricultores y hacen una transición de estilo de vida. Y a este proceso lo conocemos como la revolución neolítica. En la revolución neolítica se acelera considerablemente la producción artística, científica, tecnológica. Por primera vez existe una clase no dedicada únicamente a la obtención de alimentos. Todos sabemos eso desde siempre y sabemos lo grande que fue la revolución neolítica. Ahí les va entonces algo que tiene que ver más con lo que vamos a estar pensando y estudiando en este curso. Porque interesante de la revolución neolítica es que surge de manera independiente en distintas partes del mundo, ¿sí? Primero sucede en el Levante Mediterráneo, que es esta región que hoy conforma Irak y Siria y estos países, y es esta revolución neolítica de la que siempre hablamos, hace 12.000 años. Pero 2.000 años después sucede en Asia y posteriormente en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, la revolución neolítica, humanos juntos que eran cazadores-recolectores, de pronto inventan la tecnología de la agricultura y lo hacen primero en el Levante y de manera independiente, a miles de kilómetros de distancia, sin comunicación, con 2.000 años de diferencia, se inventa en Asia y luego en otros lugares, ¿sí? Nos surge la pregunta entonces de si la agricultura era inevitable. ¿Sí? ¿Es la agricultura un proceso, una tecnología que simplemente descubrimos y era inevitable que cualquier grupo de humanos, cazadores, recolectores, no importa dónde estuvieran, iban a llegar eventualmente a inventar esa tecnología? Porque es muy consecuente las repercusiones que tiene en cómo se vive la vida. Entonces pareciera que estamos todos en un proceso casi homologador. Una vez que somos Homo sapiens, no importa dónde nazcamos y cuándo nazcamos, llegamos a las mismas conclusiones de qué tecnologías tenemos a la mano. ¿Sale? Entonces dejo esa pregunta y ahorita habrá espacio para responder si creen que es inevitable o no. Hablemos del amanecer de la civilización. A partir de la revolución neolítica, más y más personas pueden vivir en asentamientos. Empiezan entonces estos asentamientos a concentrar a más y más personas. Empiezan entonces las primeras ciudades y ya no nada más campamentos de cazadores-recolectores. Las grandes ciudades del mundo antiguo, las de Mesopotamia, surgen hace 4.000, 6.000 años aproximadamente y son las que están a orillas del río Éufrates, Tigris y el Nilo. Y aquí surge la tecnología de la escritura, ¿sí? Y aparece por primera vez hace aproximadamente 5.500 años, el famoso cuneiforme Mesopotamia. Y de manera independiente también surge en Egipto, aproximadamente 300 años después. En China, hace 3.300 años, o sea, 2.000 años de diferencia con el sistema de escritura de Mesopotamia. Y en Mesoamérica aparece también de manera independiente hace 2.900 años, o sea, varios miles de años después de la invención de la escritura en Mesopotamia, sin comunicación, sin que hubiera habido alguien del Cuneiforme que venía a Mesopotamia a enseñarnos esta nueva tecnología de este lado del mundo. Nada de eso. Surge de manera em, espontánea una vez que sucede la revolución neolítica. Empezamos a vivir todos en asentamientos cada vez más grandes, crear ciudades y de pronto todos empezamos a tener que escribir. Entonces nos hace la pregunta de si la tecnología de la escritura era inevitable o no. ¿Qué opinas? Aquí pareciera que la forma en la que lo expreso, a lo mejor la mayoría de los estudiantes que han pasado por esta clase me dicen que sí ven que era inevitable la tecnología de la escritura, probablemente también la agricultura. Voy a pasar la palabra a alguien que se atreva a hacer el contraargumento, o sea, el argumento del no, que quiera hacer un argumento de
de que no es necesariamente inevitable la creación de la tecnología de la escritura. ¿Quién se avienta eso? Había varias manos arriba, pero quiero que sea el que quiera argumentar el no. El sí está más fácil. El no, ¿quién se lo avienta? No sé si tú, Daniel, como la acabas de levantar, no sé si ya vas a hablar del no. Pues sí, más que nada es por el reto de irme por el camino del no. A ver, venga. Yo creo que pensar que la escritura, por ejemplo, era inevitable, es justo hablar acerca de que ya, pues ya estaba todo escrito, ¿no? Es decir, no creamos nada, solo transitamos un camino ya, pues ya demarcado. No creo que sea, no sé, ¿ibas a decir algo? No, es que eso se escucha más como argumento para el sí, ¿no? No, bueno, ahí voy. Ah, ok. Entonces, yo no creo que sea de esa forma, no creo que tengamos ya un camino que solo transitamos. Ah, ok. Creo Correcto. que tenemos condiciones, tenemos necesidades y la coexistencia de estas dos cosas es las que nos hace irnos por un camino o irnos por el otro. Entonces, teníamos condiciones, por ejemplo, empezamos a tener condiciones de poder cocinar nuestra comida, poder asentarnos, podernos dedicar a otras cosas, consecuencia de esas condiciones. Y entonces, pues surgen otro tipo de necesidades, como de no repetir, por ejemplo, la misma cosa una y otra vez o una y otra vez, como explicar de boca a boca Ujú, un proceso, por ejemplo, no sé, una receta, y entonces la necesidad y la creatividad, que creo que también es parte del humano, ujú, nos lleva a la escritura. Y por ujú. eso tantas civilizaciones o civilizaciones que no tenían conexión una de la otra, pues, pues la crean. Ok, otra vez creo que es un camino hacia el sí, ¿no? Pero es que está difícil, la verdad. O sea, yo obviamente estoy más en el camino del sí. Hubo una participación hace como un año del no que estuvo locochona, pero creo que ese es otra vez el sí. Ay, te perdí, eres Daniel, ¿verdad? A Sí, ver, bueno, ajá, a ver. siguiendo, o sea, siguiendo como defendiendo mi no por el trato del no, o sea, no es que era inevitable, Ajá, eh, es que era las condiciones que tuvimos, ajá. pues creo que algo también que siempre está presente es optimizar. Creo que el humano es uno de esos animales que más optimiza. Entonces, no considero que sea inevitable pues que simplemente era un checkpoint al que íbamos a llegar sí o Ujú, sí, sino que las condiciones que, pues, que fuimos teniendo nos llevaron a ese camino. Pero hago la diferencia de que puede parecer que sí, o ok, sea, que me estoy yendo al camino del sí, pero es un no porque pudimos haber tenido otro tipo de condiciones ajá. y Por ahí no va, tener la otro tipo de escritura. condiciones. Ahorita, sí, por ahí va, otro tipo de condiciones probablemente tiene que ver con la biología. Tienes razón. A ver, le voy a pasar la palabra a Andy, que puso aquí en el chat que él quiere el no. Si puede ser breve, Andy, te lo Sí, agradezco. A ¿me ver, escuchas, venga, equipo? te escucha, sí. Sí, mira, tengo uno que es muy pequeño y eso lo vi por medio de un video que estábamos viendo, yo estaba viendo en History Channel. La cultura egipcia es tan amplia y tan difícil de entender por los jeroglíficos que pusieron y toda la escritura que tienen, así como la tecnología, como la matemática que manejaron, las pirámides, todo lo demás. Yo digo que fue uno porque si no hubiera sido por la coincidencia de la Ujú, localización de la piedra de Rosetta, que ujú, eso fue una evidencia porque lo encontraron, sí, porque técnicos científicos buscaban la forma de interpretar el lenguaje y la escritura de los egipcios, y por más que buscaban, pues nunca no lo entendían y nunca lo encontraron. Pero por una coincidencia, por accidente,
encontraron la piedra de Rosetta y la piedra de Rosetta fue como que el primer diccionario de entendimiento de entre la lengua de los egipcios, los jeroglíficos, Pero esa, perdón que te el interrumpa, griego Andy. y el latín. Sí, o sea, esa fue un mecanismo de interpretación de las distintas escrituras, ¿no? No es un argumento hacia el no, creo yo. Miren, aquí estoy viendo en el chat todos los que Pero argumentan, por ejemplo, todo el tema de símbolos, jeroglíficos y demás, eso ya es un sistema de escritura. Escritura no es necesariamente el sistema que tenemos, sino cualquier sistema, o sea, cualquier forma sistemática ah, de comunicar escrita, ¿no? Perdón, Andy, ¿ibas a terminar? sí, bueno, ese que Ah, digamos ahorita del no, porque como si fue una coincidencia y se encontró la piedra, bueno, yo pongo yo lanzo la moneda y digo, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera encontrado la piedra Rosetta? Hasta el momento, muchos científicos tratarían de indagar o investigar qué es lo que claro. significa No, cada jeroglífico de lo que puede no, pero yo te digo, justo, sigo. No sabríamos interpretar la escritura o la forma de comunicar de otras civilizaciones, pero por ejemplo, si alguien aquí llegara a otro planeta en el sistema solar y ve claramente un patrón sistemático de comunicación, aunque no sepamos descifrarlo, podríamos intuir que es un sistema de escritura, ¿no? Aunque no sabemos qué está comunicando, confirmaría la inevitabilidad de la escritura, inclusive en el sistema solar. Déjeme, aquí Jazz puso que no era inevitable, era la comunicación, nos acordamos a lo que llega primero la escritura, o sea, como la comunicación como una iteración de nuestra forma más esencial de comunicar, que en nuestro caso, por nuestra lengua y boca y nuestra estructura aprendimos a tener una tradición oral y empezamos a hablar y la escritura es una manifestación de eso. Ahí el argumento un contraargumento sería que muchas veces la comunicación no es una expresión del oral. Por ejemplo, contar, pues sí, un sistema contable de rayitas no necesariamente, no sería necesariamente de una especie que tiene tradición oral. Eso lo he escuchado. Aquí pone alguien que no es inevitable porque durante mucho tiempo no hubo escritura, pero entonces esas culturas que no evolucionaron a tener un sistema de escritura ya no existen, por ejemplo, entonces, en fin, está interesante. Una respuesta que ha habido aquí es hacia el no es que si nosotros hubiéramos evolucionado de manera distinta, a lo mejor no habría la necesidad para un sistema de escritura, ¿no? Entonces no es inevitable si haces un zoom out muy atrás, en la historia de la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Que como ya vimos tiene ya un par de millones de años. Pero en fin, pareciera que a lo mejor con nuestra configuración biológica actual de humanos, la evidencia empieza a mostrar que a lo mejor sí era un proceso inevitable. Em, ¿Por qué? Y bueno, como dato que seguramente varios conocerán, pero la escritura no nace como una necesidad para llevar registros contables. La escritura no es, ahora lo ocupamos para hacer poemas y cosas lindas, pero en realidad es una necesidad cuando empezamos a vivir todos juntos y pegaditos, la necesidad como sobre todo para delimitar dónde empezaba mi casa y dónde empezaba la de Itzel, y si le prestaba dinero a David, era sobre todo para mantener el crecimiento de un asentamiento. Todo esto se irá volviendo más relevante en las siguientes clases, porque así como nos estamos haciendo esta pregunta hacia atrás de si era inevitable la revolución neolítica o la escritura, por ejemplo, Em, la pregunta ahora va a ser si las computadoras eran inevitables, si las computadoras de pronto, quien las inventó o el proceso de invención en los últimos 80 años, si es un proceso azaroso o si es simplemente una manifestación lógica de haber inventado la escritura. ¿Sí? Casi domesticamos fuego, revolución neolítica, revolución, escritura, revolución científica y no importa no importa lo que pasara, eventualmente íbamos a inventar la computadora, que no es más que una forma más eficiente de escritura. Y entonces eso nos lleva a la pregunta de, por ejemplo, si la inteligencia artificial es inevitable o no.
y nos puede ayudar, nos puede dar un mapa para pensar en términos hoy en día, por ejemplo, las personas que quieren contener la inteligencia artificial, si es posible o no es posible. Sobre todo nos puede dar pauta para entender cómo podría ser la regulación. Em, Tengo unos minutos más y ahorita, Eric, tú llevas con la mano desde arriba, déjame acabar esto y te paso a ti la palabra, te lo prometo. Este, la relación de la agricultura con el progreso tecnológico, este historiador, Jared Diamond, escribe un libro muy importante que a mí me encanta por este argumento, donde da evidencia de cómo las regiones que vivieron tempranamente la revolución neolítica tuvieron una ventaja tecnológica que persistió por miles de años. O sea, como ya expuse, la revolución neolítica aparece en el Levante por primera vez y luego aparece en Asia y luego aparece en otros lugares. Si tú ves casi el momento en el que aparece la revolución neolítica, puedes empezar a ver el ritmo con el que, por ejemplo, se va a inventar la escritura. Entonces, se inventa la escritura en, me invento, Mesoamérica, después que en el Levante, después que Mesopotamia, pero porque sucedió antes la revolución neolítica en Mesopotamia, ¿sí? Y entonces muchísimos avances tecnológicos y en las civilizaciones se han dado simplemente como por una causalidad en el tiempo, por entender el T0 o el tiempo inicial en el que sucede la revolución neolítica, ¿sí? Y las variables entonces de este algoritmo del desarrollo tecnológico durante este periodo podrían ser tamaño poblacional, densidad y eficiencia en la transmisión de información. O sea, la revolución neolítica sucede simplemente porque hubo gran densidad de Homo sapiens, cazadores-recolectores que de pronto tuvieron que buscar una forma de asentarse. Y a partir de ahí entonces empiezan a ser más densas más densos los asentamientos, ¿sí? Y de ahí empieza la aceleración de la transmisión de información y por ende del progreso tecnológico. Sergio, sí, la escritura se creó para tener una memoria permanente ya que se olvida a un humano. Ahí está. En la clase de inteligencia artificial empiezo con eso, Sergio. En ese camino de la evolución de la comunicación empieza por esa necesidad de tener como, o sea, antes la única forma de tener un disco duro o una memoria era un cerebro humano, ¿sí? Era la única forma de retener información hasta que se inventa la escritura. Y vean cómo de ahí sale una evolución casi muy lógica hacia la creación de las computadoras y la IA. Muy bien, se me está acabando el tiempo. Déjeme nada más cerrar con esto y le paso la palabra a Eric. El misterio de nuestro crecimiento. Aquí valdría la pena pensar en estas gráficas que muestran cómo la producción per cápita, aunque durante miles de años siempre hubo progreso tecnológico, nunca logramos que esa producción per cápita o ingreso per cápita o quitando la parte como de ingreso per cápita o demás, véanlo como bienes per cápita o hasta a veces lo podemos medir en la historia más hacia atrás como calorías por persona que podía ingerir una persona. En realidad siempre se mantuvo muy plano en la historia hasta que de pronto algo sucedió y empieza este crecimiento exponencial, que tiene que ver también, por ejemplo, con el crecimiento em, aquí lo tengo, el crecimiento poblacional, ¿sí? Durante sí, cientos de miles de años, ¿sí? Nos fuimos reproduciendo, cada vez podíamos sostener más vida y sin embargo el crecimiento fue siempre muy lento hasta que de pronto sucede algo que empieza, que hace que explote el número de personas que se pueden sostener en este mundo. Y ahí la pregunta es, ¿qué creen que es? Era pregunta retórica porque en realidad el proceso histórico de la revolución industrial es más consecuente de lo que creemos. Esto lo estudiamos en la secundaria, en la prepa y todo el mundo lo sabemos. Sin embargo, y creo que está en su checkpoint, yo los invito a pensar, todos sabemos las consecuencias de la revolución industrial, ¿no? Todos en la escuela supimos, nos preguntaban, ¿qué trajo la revolución industrial? Y todos, pues nueva tecnología, inmigraciones del campo a la ciudad y sabemos las consecuencias. Yo aquí les pregunto, para que lo piensen, creo que hay un checkpoint sobre eso. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial? ¿Por qué en ese momento en la historia de la humanidad? No es como que de pronto a finales del siglo XVIII fue el invento de la ciencia o el invento de la tecnología. Durante cientos de años hubo nuevas invenciones, nuevas tecnologías, pero ¿qué tuvo que suceder entonces para que fuera un proceso
diferente y que cambiara el mundo para siempre y nos pusiera en una ruta en un ratio de cambio y crecimiento como nunca habíamos visto y que estamos ya cumpliendo, que serán 200 años o más, en ese proceso iterativo mucho más rápido de lo que había sido los últimos 100.000 años de la evolución humana. Eric, adelante, porque llevas la mano con un buen rato, adelante. Ah, no, Eric ya le había pasado la palabra, ¿verdad? Y es el que hace rato no comentó. A ver, Diego, adelante. Hola, profe, buenas tardes. Con respecto a la pregunta de la inevitabilidad, bueno, como se diga, que era inevitable la escritura, ¿no? Bueno, brevemente, yo creo que realmente no, porque si lo vemos muy estrictamente, para mí fue una casualidad. Posiblemente por las limitaciones de nuestro tiempo pudo haberse dado los factores apropiados para que nosotros usáramos la escritura. Sin embargo, eh, así como los animales, por ejemplo, los medios de comunicación son vastos y se pudieron haber desarrollado otro tipo de comunicaciones en su momento para incluso almacenar la misma información, como puede ser nuestro mismo cerebro. En un estudio se habla precisamente de la capacidad cerebral que nosotros como humanos tenemos desarrollada hasta ahora, y si se hubiera dado continuidad hacia esa capacidad, posiblemente incluso nosotros mismos seríamos capaces de recordar infinidad de cosas más de lo que actualmente posiblemente lo hacemos, ¿no? Sí se habla mucho de lo perezoso que es el cerebro hoy en día, en ese aspecto, o sea, en aspectos que nosotros descartamos como no funcionales, como puede ser el almacenamiento, para aplicar modelos funcionales, como lo es precisamente el desarrollo de la tecnología. Y la pregunta del inicio precisamente de la, eh, ¿cómo se llama? De la tecnología hacia el hombre de la tecnología, creo que depende mucho del ente desde donde veamos el poder, vamos a decirlo, porque si nosotros nos viésemos como un producto, podríamos decir que nosotros somos un producto de la tecnología del universo. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde una parte sistemática, pues el universo tenía sus sistemas o sus formas que posiblemente no entendamos al 100% para crearnos a nosotros, o crear nuestro primer eslabón de la cadena hasta donde llegamos Que es al día de hoy. el comentario que ponía aquí Jazz en el chat, ¿no? Como argumentando que sí, la tecnología nos creó a nosotros porque o sea, antes de que nosotros interactuáramos con la tecnología, el proceso la tecnología del universo era la evolución, ¿no? O ese intercambio de información. Sí, me gusta esa. Bien, oigan, se nos acabó el tiempo y algunos de ustedes tienen clase. Juan Manuel, César, próxima clase les paso la palabra, si la ponen al principio, se los prometo. Espero haya sido interesante, que haya sido elocuente en presentar este hilo rector. Este, mm, espero que estemos cachando la idea de este curso, ¿no? Como de hacer estas preguntas, sobre todo para debrayarnos y pensar de manera crítica estos temas. No hay respuesta correcta, y estamos todos tratando de argumentar con lo mucho o poco que sabe cada quien, pero la idea es estructurar argumentos que tengan lógica. No dejen de hacer el checkpoint, por favor, porque es la forma de pasar esta materia. Y próximo lunes, sesión, ya vamos a hablar de fuerzas inevitables hacia adelante. Un poco es conectar todo esto que hemos venido hablando, pero ahora conectarlo con Facebook, redes sociales, criptomonedas, inteligencia artificial, tecnologías inmersivas y demás. Y de eso se va a tratar el resto del curso. ¿Sale? Muchísimas gracias. Que pasen buena noche. No dejen de hacer checkpoint y estoy a la orden. Saludos. Hasta luego, profe. Cuídese Bye. mucho.